Muy buenas tardes. Nuestro tema es circuito de recompensas. Nuestro equipo está conformado por Víctor Yuyer Carmona, Araceli Villano Ángeles, Elida Chávez Sánchez del grupo Quinto A. El cerebro adicto. La dependencia de sustancias es un problema de salud público. El uso compulsivo de una sustancia, a pesar de saber los daños que ocasiona, al igual que otras enfermedades como la diabetes, la adicción, se puede tratar y recibir rehabilitación de acuerdo a los problemas de cada persona. Un cerebro adicto obtiene consecuencias de cambios fisiológicos cerebral que son para eliminar respuestas asociadas al síndrome de abstinencia, que son las alteraciones físicas cuando dejan bruscamente las sustancias adictivas, sobre todo en los primeros años de vida de un órgano plástico que se puede moldear, modificar y establecer nuevas conexiones neuronales. Y los cambios neuroquímicos, las drogas intervienen en que las neuronas envían y reciben señales y tienen la capacidad de estructurarlas. Y cambios hiperactivación del sistema de castigo son las alteraciones en la manera de pensar, sentir, ansiedad y depresión, como se le conoce trastorno cerebral a causa de las sustancias por la acumulación de drogas. Y la dependencia psicológica es la ansiedad de seguir consumiendo sustancias que es indispensable como un hábito esencial. Desde la antigüedad el humano ha hecho uso de drogas para alterar su estado de conciencia. Básicamente el humano consume las drogas por lo que le provocan una sensación subjetiva de recompensa, de placer, bienestar. La palabra droga es la sustancia que previene el control de cada persona. Hay dos tipos de drogas como son la cafeína, el tabaco, el alcohol o ilícitas como la marihuana, la cocaína, el opio, los hongos alucinógenos, entre otras. Todas estas provocan un efecto en el sistema nervioso central. En la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que conforme el uso se hace frecuente los diversos sistemas cerebrales, se vuelven más activos, llevando al paciente a una adaptación neuronal, conduciéndoles a la adicción a una enfermedad crónica. Los sistemas de recompensa son centros en el sistema nervioso central que obedecen a estímulos específicos y naturales. La adicción directa de las diferentes sustancias sobre los centros de recompensa puede ser muy específica, como el caso de opioides, que estimula receptores correspondientes opioides. Nuevas estrategias farmacológicas, los últimos producen recompensas como las que inducen las sustancias exógenas que administran al individuo, así la actividad que placentera los sistemas de recompensa la agregan al mecanismo repertorios.
En los últimos años se ha puesto en marcha las varias estrategias para el tratamiento y la prevención de adicciones. Es el disminuir el tráfico de la disponibilidad y el consumo y más bien educar jóvenes y niños sobre riesgos de uso y abuso, ya que se han vuelto un problema muy emergente. Alguno de estas estrategias puede ser la genoma humano, que es la investigación de trastornos humanos. Con este conocimiento emergente aparezca las terapias neuronales o la terapia génica, que modifica genes defectuosos que actualmente están en fase experimental solamente en animales y que se han hecho en humanos, pero sigue siendo un desarrollo. Los efectos obtenidos por el uso de drogas pueden estimular intensamente los centros de placer y desarrollo con el paso del tiempo y el uso continuo de las drogas. Se producen la habituación y la dependencia física del individuo. Los fenómenos de condicionamiento pueden tener refuerzos positivos o negativos. Es la forma positiva. La búsqueda de la sustancia se hace para obtener placer e incrementar latente, la euforia, etcétera, mientras que la negativa hace aliviar el dolor, la depresión o social. En lo positivo, puede sentirse seguros, relajados y aliviar el estrés, y tanto como el negativo puede ser como problemas de casa o problemas externas. Los procesos de recompensa pueden intensificarse por el consumo de dos o más sustancias adictivas a la vez. Por ejemplo, el cannabis por sí solo incrementa el placer por la música o el sexo, pero cuando se mezcla con el alcohol o también lo hace como con la comida, se mezcla con el alcohol y la cafeína. En la planta cannabis se utilizó por miles de años en distintas culturas y también entre ellas la medicina, denominado como cannabinoides, tiene distintas funciones, algunas descubiertas y otras no. Las adicciones en México, el tabaco en nuestro país, en caso del tabaco, la ENA, que es el Estudio Nacional de Adicciones, descubrió como el inicio del consumo de los 17 años en la población general, pero considerado como la población adolescente, el inicio ocurre entre los 13 años de edad. Que el tabaquismo es la primera causa de muerte que puede ser prevenible, pero es la quinta causa de muerte en nuestro país. Y el alcohol, el Estudio Nacional de Adicción indicó que poco más de 4 millones de mexicanos cursan con dependencia o abuso de alcohol, pero reportan que el consumo más alto de alcohol ocurre entre la edad de 18 a 29 años de edad. Y tanto en las drogas, el consumo de las drogas ilegales en nuestro país ha aumentado entre el 4% y el 5% entre el 2002 y el 2008. El consumo de drogas ilegales ha aumentado particularmente entre las mujeres en el 2002 y en el 2008. Entre las drogas más consumidas en nuestro país en el 2008 fue la marihuana, la cocaína, y conforme pasó el tiempo fue aumentando.
metanfetamina y el crack. El Estudio Nacional de Adicciones descubrió un aumento de 6 veces en el 2008 con respecto al 2002. En otro dato importante es que los adolescentes entre la edad de 12 y 17 años, en los jóvenes de 18 a 25, el consumo es inhalable, marihuana, metanfetamina, ocurre con mayor frecuencia ante los 18 años. Y quiere decir que están más expuestos a la posibilidad de consumir drogas ilegales, que son quien con mayor proporción desarrollan dependencia psicológica de esta sustancia. Bien, compañeros, ahora pasemos al tema de los mecanismos cerebrales del placer, que bueno, en este caso todos pasamos por estas circunstancias de tener placer. Algunos de los ejemplos de conductas motivadas es el comer, dormir, llevar a cabo una conducta sexual. También el cerebro, pues tenemos un sistema que se encarga de detectar los estímulos que son reforzantes, el sistema de motivación de recompensa o el sistema de placer. Los reforzadores naturales que promueven la sobrevivencia del individuo en alimentos y la especie. Llevar a cabo también una conducta sexual, que es la que activa el placer, generando la sensación de recompensa. Entre otros ejemplos sobre estas conductas sería el uso crónico de la droga, que produce cambios plásticos modificacionales en la expresión del receptor. También son los que habitan en el sistema nervioso y cuya misión es la de reproducir el neurotransmisor conocido como dopamina, así como de transmitirla a otras células del sistema nervioso. Los mecanismos cerebrales del castigo. El procesamiento de estímulos amenazantes y otros estímulos emocionales son procesados por amígdala. La amígdala está formado por acumulaciones de tejido linfático que está situado junto con otro, ambos lados de la abertura limitada. Es como un velo del paladar, para que quede más explicado. Esta es la cual que a través de la activación del hipotálamo y locus facilita la respuesta al estrés, activando una serie de respuestas automáticas, por ejemplo, la elevación del ritmo cardíaco, preparando al organismo para contender la amenaza que está percibiendo. Por ejemplo, cuando alguien anda drogado, que como que, bueno, hemos conocido personas que se ven como agitadas, como con ganas de correr, de hacer, no sé, algo que esté fuera de control. Y bueno, la función de la amígdala sería entonces aprender a detectar qué estímulos son dañinos para proteger al organismo, generando respuestas de evitación y asegurar el bienestar del sujeto. Es lo que les mencionaba, que se ubica en una parte del paladar. Entonces, cuando algo, él, bueno, nos ayuda que si sabe que esto nos va a dañar el organismo, pone como una barrera y nos hace como evitar tomarlo, comerlo. En este caso, pues no siempre funciona, porque si fuera así, pues no habría las drogadicciones, la adicción hacia el alcoholismo y estas bebidas o sustancias que son dañinas para la salud. Y bueno, la interacción entre los sistemas del placer y del castigo ocurren en todo momento en la vida de un sujeto normal y en el paciente adicto. Es decir, bueno, siempre que hay un placer, se dice que pues también habrá un castigo como de regreso, ¿no? Entonces, durante la intoxicación con las drogas de abuso, además del sistema mesolímbico, también se ha descrito la participación de la amígdala, particularmente del núcleo central. La administración de una droga durante su uso inicial produce una sensación placentera, pero después de un tiempo de administración frecuente, producirá además una sensación displacentera que es oponente, el síndrome de abstinencia. En este caso, bueno, el síndrome de abstinencia, pues recordemos que son las alteraciones físicas y psíquicas, que aparecen en una persona cuando ésta deja bruscamente de tomar una sustancia o de contraer una droga. En este caso, pues sí, cuando la persona empieza a drogarse, a tener, bueno, que se inyecte o que consuma alcohol,
se dice que primero pues va a ser muy placentero, ¿no? Pero si se vuelve adicto, una vez que ya la persona lo deje, pues va a tener problemas porque empieza el síndrome de la abstinencia. Y bueno, la respuesta fisiológica adversa observada durante el síndrome de abstinencia sería, por ejemplo, la sudoración, temblores, hipotermia, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Provoca un efecto negativo que se suprime con la administración de la droga, lo que sugiere que en esta condición la droga funciona como un reforzador negativo. Es como les comento, o sea, primero es muy placentero, sin embargo, ya después la droga funciona como un reforzador negativo, es decir, pues ya no va, en este caso, como favorable a la persona, sino al contrario, daña la salud, su comportamiento físico, psicológico. Y bueno, muchos nos hemos dado cuenta de que hay personas que efectivamente cuando dejan de consumir la droga o cuando no la tienen a la mano, empiezan con esto de sudoración, de temblores, de aumentar su frecuencia cardíaca, y a veces es hasta incómodo o puede ser peligroso para las personas que están alrededor. Y bueno, en la adicción durante la ausencia de la droga, a pesar de que la amígdala sigue cumpliendo su función de cuidar el organismo ante la presencia de estímulos adversivos, lo hace favoreciendo una serie de respuestas neuronales que llevan al sujeto a realizar conductas que le permitan evitar el síndrome de abstinencia. En este caso, bueno, también es lo que les comentaba, si la persona, o bueno, si la amígdala funciona de manera correcta, pues puede ser que evite que la persona consuma ya sea la droga, o sea, que sepa que esta le va a hacer daño. Sin embargo, pues hay muchas veces que como les comento, hacemos uso, o bueno, se hace uso de las drogas, en este caso sin hacer caso a lo que la amígdala nos está haciendo saber por medio de la evitación. A veces puede ser hasta que probemos un cigarro y si no nos gusta o si no, pues si no le encontramos como algún sabor, nos da como asco, es cuando la amígdala pues nos está avisando, ¿no? Que puede ser algo dañino para nuestro organismo. Sin embargo, pues muchas personas lo hacen. Y bueno, el mayor problema en la enfermedad de adicción a sustancias de abuso es la recaída. Bueno, yo creo que igual todos conocemos una persona que ya parece ser que ya dejó las drogas, ya fue a rehabilitación, ya sea de, por ejemplo, cuando van a esto de Alcohólicos Anónimos, cuando son abusivos del alcohol. Y bueno, todo está bien, de repente vuelve a recaer. Cuando vuelve a recaer a veces puede ser hasta más peligroso porque pues vienen otros problemas aparte de los que ya había, que era la adicción. Y bueno, los mecanismos cerebrales de regulación del placer y los de inhibición de la conducta. Los mecanismos de regulación del placer, que es la corteza prefrontal, que esta les comento, bueno, se encuentra por digamos, la parte de enfrente de nuestro cerebro, es decir, la zona que se ubica en la frente. Y bueno, entre las funciones de la CPF está el control de la conducta y el control del cognitivo, es decir, la habilidad para llevar a cabo las conductas dirigidas por metas ante la presencia de estímulos sobresalientes y competitivos con la tarea. Y bueno, también la CPFM, que está involucrada en la modulación del sistema de placer. Por otro lado, la COF recibe entradas de cortezas sensoriales asociativas del hipotálamo y la amígdala y tienen una comunicación recíproca con la CPFM. Bien, los cambios también se asocian con una baja eficiencia de memoria de trabajo, indicando una alteración, en este caso, en las conductas dirigidas por las metas. Es frecuente observar que el sujeto adicto evaluado en tareas por toma de decisiones en la que se busca tener mayor cantidad de reforzadores a largo plazo, es decir, cuando tienen cambios de que, pues sí, se le está dirigiendo hacia una meta y se observa que, bueno, el sujeto que es adicto a esto, le cueste tomar, pues, decisiones, ¿no? En este caso, pues, hacer caso a lo que se le está indicando. Y bien, pues también dice que estas cortezas establecen una red neuronal con el estriado, formando sus subcircuitos, el límbico, que incluye al sistema mesolímbico, la amígdala y la CPFM, y la límbica, y el motor formado por el estriado dorsal, la sustancia negra y la corteza motora.
El consumo inicial de una droga generalmente es voluntario. Conforme el uso de la misma se hace frecuente, entonces se transita el consumo habitual de la droga. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Como dice, nadie nos obliga a hacer el consumo de alguna droga, de alguna sustancia. Por lo general esto es voluntario, el querer experimentar, el querer saber o conocer acerca de ello. Y ya pues después puede ser que se vuelva una adicción o que, pues sí, como dice, se vuelva habitual en uno y uno quiera estarlo consumiendo, pues ya todo el tiempo. Y bueno, los cambios que sufre el cerebro por el consumo crónico de la sustancia también involucra al circuito motor. Además del estriado dorsal, otras regiones de los núcleos de la base están implicadas en esta adicción. Bien, ahora continuaremos con la vulnerabilidad genética. Este caso, pues es conocido el hecho de que las adicciones afectan, obviamente, a las familias y, por cierto, pero también es cierto, perdón, que una persona, aunque tenga la vulnerabilidad genética, no necesariamente se va a convertir en un adicto. Todo esto depende de los factores del ambiente o el medio ambiente. Si una persona tiene esa vulnerabilidad porque sus padres fueron adictos, pero él convive en un ambiente mucho mejor, dedicado tal vez a los deportes, al estudio, entonces no tendrá una situación adversa y por ende no podrá desarrollar esa adicción. También existen ahora algunos genes identificados asociados a la adicción. Esto significa pues que hay una mayor influencia ambiental para este rasgo y también indica que el rasgo tiene una mayor influencia genética. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que los genes, obviamente, al guardar información de nuestros progenitores, de nuestros padres, pues sí hay esa predisposición, pero como ya se había mencionado anteriormente, no todo depende de esta parte. Recuerden que es una conjunción de medio ambiente y de genética. La heredabilidad, pues es otra variante que puede hacer mella en esta situación de adicciones. Nos dice que varía en función de la sustancia de abuso y hay un cálculo que estima que el rango es entre 0.4 y 0.744. Esto nos indica, por ejemplo, que la cocaína tiene un mayor riesgo adictivo, es de 0.7, mientras que la marihuana tiene una heredabilidad de 0.4. Sin embargo, esto no nos dice qué genes son los que están participando. Es un indicativo de cuál sustancia es más posible o más plausible que pueda causarte una adicción. Bien, en el caso del alcohol se han descrito dos polimorfismos en los genes. Una es el alcohol que se deshidrogenesa y es decir, que se sustituye el aminoácido por una arginina en la posición 47 y el aldehído deshidrogenasa en que una de las variaciones se asocia a un pobre metabolismo, provocando las sensaciones desagradables de la embriaguez. Podríamos poner, por ejemplo, esa resistencia o tolerancia al alcohol de la que alguna vez hablábamos en clase. Hay personas, como alguna vez lo dijo el profesor, que sí tienen esa herencia genética, pero que por el causas del medio ambiente no son desarrolladas y cuando llegan a probar alcohol tal vez su resistencia, aunque genéticamente esté pues proclive, no vaya a ser la indicada y entonces deje de consumir estas sustancias. Bien, una complejidad en la identificación de genes asociados a la adicción es que se puede asociar también con otros fenotipos como alguna patología psiquiátrica.
Por ejemplo, el tabaquismo con la depresión, aquella persona que fuma cuando se siente triste, sola o aislada, o también aquel que se alcoholiza por alguna situación pues de orden psicopatológico y que le afecta y que es necesario sustituirla o ir tratando de adecuarla a esa situación dolorosa en la adicción. Es decir, la adicción sería como una especie de escape de aquella patología. La interacción gen-medio ambiente. Bueno, la epigénesis es posible que aún sin tener una vulnerabilidad genética, un sujeto pueda ser proclive a la adicción. Y bueno, esto a mí me parece pues muy básico, ¿no? Si alguien prueba alcohol y le gusta, a lo mejor no necesariamente es genético o no necesariamente es el gusto tal cual, sino la necesidad de encontrarse eh, recibido o aceptado por una comunidad y entonces de ahí se desarrolla esta adicción. O aquel que fuma porque le ofrecen y no quiere quedar mal y entonces se empieza a desarrollar el gusto sin tener alguna acción genética tal cual. El consumo de sustancias también provoca cambios epigenéticos, la administración aguda de cocaína activa, eh, la acetilación y fosforilización de histonas, mientras que la administración crónica provoca una acetilación diferente a la que ocurre durante la administración aguda. Estos cambios no ocurren de manera global en todos los genes, sino de manera muy específica, lo que indicaría la selectividad de los cambios que se producen en la adicción. De igual manera, pues podría pensarse que los cambios de larga duración que ocurren en este cerebro adicto pueden deberse a estas modificaciones y que favorecen el desarrollo y el mantenimiento de la adicción. Es decir, si hay una alteración genética y que también tiene que ver con el medio ambiente, esta adicción puede seguir perpetuándose, por decirlo de alguna manera, y puede seguir presente hasta ciertos niveles. Bien, el cerebro adicto es un cerebro disfuncional. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cerebro de un adicto pues llega a tener ciertas disfunciones. Puede ser que en el aspecto laboral, en el aspecto de estudio, todo esto conlleve a circunstancias extrañas, es decir, que pues no pueda desarrollarse a plenitud, para decirlo en pocas palabras. Las drogas inducen cambios neuroadaptativos en el sistema del placer, en el sistema del castigo y en los sistemas que regulan el sistema del placer y de inhibición de la conducta. Es decir, pues cuando uno se droga, el umbral del placer pudiese ser más extenso o más corto dependiendo de la sustancia que se esté utilizando y esto obviamente pues afecta la vida, afecta el desarrollo del ser. Un cerebro adicto también es un cerebro que siempre será vulnerable a la recaída. Acostumbra entonces este tipo de personas
muchas otras situaciones que nos afectan en la vida diaria. Espero que haya sido de utilidad esta exposición. Se les agradece el espacio y el tiempo que nos han brindado, y pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.